Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de la campana y el botón del símbolo de la campanita, el que está al lado del botón de suscribirse. Y dar las gracias a la gente que comparte los vídeos, que es de gran ayuda para el canal, para que lleguen nuevos suscriptores, me motiva a mí a seguir haciendo los vídeos y, y nada, que llegue esta información pues a la gente que lo necesite, la gente que está en esto en el mundillo del cultivo del aguacate, o palta, como lo llaman en algunos países. Bueno, vamos con un vídeo rápido. Antes de empezar con el vídeo, ya estamos ahí viendo una plaga. Estos son algunos vídeos del año pasado y ahora vamos a ver después un vídeo que acabo de grabar ayer, de cómo está esta plaga. Bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Me podéis hablar por ahí por WhatsApp. Estoy haciendo consultas personalizadas, es por precio económico a la gente que, pues eso, que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate o que quieran alguna asesoría conmigo. Os podéis informar por ahí o sea, no sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Cualquier cosa me podéis preguntar por ahí. Bueno, seguimos con el vídeo. Esta plaga que estamos viendo, seguramente muchos ya la conoceréis, o si no, deberíais de conocerla. Esta plaga es la araña cristalina o ácaro cristalino. Parece una tontería, pero esta plaga hace bastante daño en el cultivo del aguacate. Ya hemos hablado en otros vídeos de esto, pero ahora, en la época que estamos, yo tengo que hablar de aquí, pues, obviamente porque es la zona donde estoy, ¿no? En la zona donde estamos, ahora mismo acaba de finalizar, o está finalizando, acaba de finalizar la época de floración. Ya prácticamente se han caído el 100% de las flores. Entonces, yo, como ya he dicho en otros vídeos, a mí no me gusta hacer aplicaciones foliares cuando hay flor abierta. O sea, en prefloración, que todavía está saliendo la espiga de la... Ese... ahora se me fue el nombre de cómo se llama eso. Bueno, eso, la flor, pero que todavía no está abierta. Cuando ahí sí podemos hacer aplicaciones foliares. Yo, cuando hay flor abierta, a mí yo no hago aplicaciones y no, la verdad que no lo recomiendo. Al fin de al cabo no llega ni a 2 meses que hay flor abierta, o sea que en esos 2 meses, si no tienes ninguna plaga, puedes hacer los abonos vía raíz, que es la manera principal de nutrir a una planta, ¿no? Pero bueno, ahora justo acabado la floración y al empezar la primavera aquí en las Islas Canarias, es una plaga que ataca bastante, ¿vale? Esta plaga de ácaros ataca bastante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que recomiendo yo a las personas que ya que vivan por aquí ahora, en esta época, justo a acabar la floración? Aplicaciones con azufre. Acordémonos de que el azufre no tenemos el mismo problema que tenemos con el cobre, que el cobre yo lo recomiendo dar máximo 2 veces al año, porque si no da toxicidad en la planta, pero sin embargo el azufre podemos hacer muchas aplicaciones porque no te va a dar un exceso de azufre en la planta vía foliar, o sea que no te preocupes por eso. Entonces mi recomendación, empezar a hacer ya, si en tu finca ya terminó la floración, ya ves que no hay flor y está ese aguacate muy pequeñito, ya puedes hacer en la dosis recomendada, obviamente, aplicación de azufre mojable o azufre líquido. Otro producto muy bueno, aparte de que sepáis que aparte de que para la araña cristalina también sirve para la araña roja, el ácaro rojo. Entonces, démonos cuenta de eso. Es una manera ecológica de tratarla y nada, decir eso. Acordémonos de que no crea toxicidad. También tenemos el caldo sulfocálcico, que ya he hecho algún vídeo de eso, que es pasar ese azufre, pero azufre en polvo, azufre amarillo, a una manera líquida, mediante un proceso de hervirlo con cal,
y agua. Y podéis buscar otros vídeos por ahí, caldo sulfocálcico o polisulfuro de calcio, si alguien lo quiere hacer en su casa de esa manera, o si no, de manera comercial podemos comprar azufre líquido o azufre mojable, ¿vale? Y hacemos aplicaciones con azufre líquido o azufre mojable para controlar esta plaga. También me he dado cuenta de que plantas, esto que lo tengáis en cuenta, me he dado cuenta que plantas con un mejor riego le ataca menos el ácaro, ¿vale? Plantas que tienden a pasar más sed, que no tienen un buen sistema de riego, por ejemplo yo que tenía el sistema de riego por goteo, las plantas de las huertas de arriba que no me cogían, no les llegaba tanta el agua, tenía más problemas, tenía menos goteros. Acordémonos de que por lo menos es importante que la mitad de las raíces de tu árbol de aguacate estén mojadas. Entonces eso también es un punto que lo sepáis, lo tengo comprobado y lo hablé con un técnico el otro día, que tiene más tendencia a las plantas a que pasen un poco de sequía, un poco de sed, a atacarle este tipo de ácaros, tanto el cristalino como el ácaro rojo. Bueno, más que nada, ahora estamos viendo aquí cómo están eso sí es de ahora. Se ve la hoja muy limpia, pero aunque tengamos, que se lo sepáis, aunque tengamos, es también de manera preventiva. Aunque tengamos la finca sin este ácaro, no esperéis a que os llegue. O sea, en primavera, verano ataca bastante, sobre todo si estáis por aquí, por las Islas Canarias, este ácaro ataca bastante. Se cae la hoja, hace que planta sin hoja. Acordémonos que la hoja es como el estómago de la planta. No puede realizar una fotosíntesis. El aguacate se te va a quedar pequeño porque tu planta tiene poca hoja. ¿Qué más? Va a haber más golpe de sol porque tu aguacate en verano tiene poca hoja y va a tapar menos los aguacates. Va a haber más golpe de sol. Entonces tenemos que intentar cuidar nuestro arbolito y que no nos caiga esta plaga. Aunque no tengamos esta plaga, recomiendo empezar a hacer, si ya se te cayó la flor, aplicación con azufre mojable, azufre líquido o caldo sulfocálcico. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.